Buenas tardes, yo soy Arturo Campos. Nuevamente, Turismo Alternativo y Cultural les invita a escuchar leyendas y relatos de tradición oral de nuestro país. Cosas que se cuentan desde hace siglos y que siguen vivas gracias a que las seguimos compartiendo cuando nos encontramos a platicar de ellas. Les hemos platicado ya en estas sesiones, en estas sagas, cuentos de brujas, cuentos de nahuales, cuentos de coyotes. Y esta ocasión, después de habernos echado algunas leyendas del estado de Guanajuato, les contamos historias que tienen que ver con la devoción. La primera fue la historia del Cristo del Veneno. La segunda fue la devoción a Nuestra Señora de los Remedios. Y en este domingo, 4 de octubre, les contaremos una leyenda del convento de San Francisco, de aquí de la Ciudad de México. El antropólogo y leyendero Germán Argueta, maestro mío, cuenta que hace muchos años, en 1537 para ser exactos, el 3 de agosto, los frailes del convento grande de San Francisco, que hoy se ubica en el centro histórico, como referencia, donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana en un extremo y la librería Juan José Arriola del Fondo de Cultura Económica en el otro, pues tan grande era aquel convento, el primero de franciscanos y es más, el primero de toda la Nueva España. Presidiendo la religiosidad del Valle de México, caminaban por sus vergeles dos frailes, Fray Gulmaro y Fray Antón, pensando qué bonito sería que aquí en el convento, que tiene amplio espacio, se pudiera poner una cruz grandísima, tan grande, que todo aquel que llegare al Valle de México, desde Texcuco, desde Coyohuacan, desde Coajimalpa, desde los Culhuacanes, lo primero que viera no fueran las construcciones de piedra a lo lejos, sino la cruz, y se imaginara qué tan grande era que ganas le dieran de llegar a santiguarse delante de ella. Y propusieron la idea al mismísimo Fray Martín de Valencia, dignísimo, honorabilísimo y cristianísimo fraile. Y Fray Martín de Valencia, franciscano mayor, dijo: de acuerdo estoy, consigamos dos árboles, uno para ser el eje de la cruz y otro para ser los brazos, pero tienen que ser dignísimos, porque serán nada más y nada menos que la representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde los conseguimos? Se quedaron pensando Fray Antón y Fray Gulmaro. En los Culhuacanes, que hay buenas maderas. No, las maderas de ahí se quiebran. Eso he escuchado que dicen los indios. En Iztapalapa, pero en Iztapalapa, en los cañaverales, más patos que buenos árboles hay. Bueno, entonces en Coajimalpa. Y a Coajimalpa les pareció buen rumbo. Así que se encaminaron a Chapultepec. 4 frailes, designados para encontrar los árboles que fungirían como el cuerpo de la gran cruz del convento de San Francisco. Y se detuvieron allí a comer y pidieronle a algunos indios, además de los que ya llevaban del barrio de San Juan Moyotla, que les acompañaran en ese momento tan importante para buscar los árboles. Y caminaron. Después de comer con los indios un poquito de frijoles y un poquito de pulque, llegaron a Coajimalpa. Y no fue difícil elegir los árboles, y no fue difícil cortarlos, y no fue difícil ayudar a arrastrarlos desde Coajimalpa hasta la Ciudad de México, que en ese momento era muy pequeñita. El convento de San Francisco estaba en el extremo, hoy eje central. Y llegaron pues, y durante 3 meses se dedicaron indios y frailes a quitar la corteza y a limpiar y a cortar las ramas y a dejarlos pulcros para que los indios, con herramientas indispensables, pudieran tallar los brazos y el cuerpo de la cruz. Y lo ensamblaron. Y se designó el día 29 de noviembre del año en gracia de 1537 para levantar la gran cruz del convento de San Francisco, para que de esa manera todo aquel que llegara al Valle de México, lo primero que viera no fueran los techos grises, sino la cruz. Pues bien, que llegado el momento de erigirla, de levantarla, se hizo un hoyo en la tierra, se amarraron las sogas, se designaron qué indios iban a jalar, cuáles iban a cargar, cuáles iban a empujar. 4 frailes al frente dirigían, junto con la mirada de Fray Gulmaro y Fray Antón, y el noble designio y buena voluntad de Fray Martín de Valencia, toda la operación. Y ahora sí que a la de 3, y a la de 1, y a la de 2, y a la de 3, y jalaron, y la cruz de la cabeza se fue levantando 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro, y va para abajo. Nomás no se podía levantar. Y otra vez, y ahora traigan a más indios y amarlen mejor los brazos y hagan más profundo el declive del agujero donde va a quedar empotrada, y a la de 1, y a la de 2, y a la de 3, y jalaron, y la cruz se levantaba un poco más, un poco, casi llegando al metro y 20, y se iba para abajo. No sabían qué ocurría. Habitualmente esas maderas no eran tan pesadas como para que se requiriera tanta fuerza.
En toda la tarde intentaron llevar a cabo la faena hasta que desde la celda del ala de los decanos y doctores franciscanos de ese convento, Fray Francisco de Alicante, un frailecillo, chiquito de tamaño, grande de sabiduría, que tenía 80 años, salió corriendo y le decían: Padre Fray Francisco, no corráis tan rápido que os podéis lastimar, porque Fray Francisco era ciego. Y al llegar al atrio y al ver a la multitud, y digo bien, al ver a la multitud, porque en ese momento Fray Francisco tenía claro que la vista le había sido devuelta, le dijo a todos los que en rotonda veían cómo no se podía levantar la cruz: insensatos, se trajeron al mismísimo demonio, y el demonio está allí, sentado en la cabeza de los maderos. No le creyeron a Fray Francisco, no porque no pensaran que el demonio fuera capaz, sino porque Fray Francisco era ciego. Pues bien, que Fray Francisco, sin decir palabra, fue hacia la parte de la cabeza de la cruz y con su crucifijo comenzó a tirar como latigazos. Y en ese momento los frailes vieron cómo toda la cruz, sin que Fray Francisco la tocara, comenzaba a estremecerse, como si muchos pasos caminaran encima de toda su longitud. Y fue entonces que Fray Francisco pidió que le trajeran agua bendita, y con el agua bendita, el hisopo en una mano y el crucifijo en otra, comenzó a aventar agua bendita por todos lados de la cruz, y la cruz se seguía estremeciendo, y los indios en rotonda de un lado y los españoles de otro veían nada más como aquel fraile de 80 años había recuperado la vitalidad, y como agarraba a la cruz como si fuera látigo, y como aventaba agua bendita para todos lados, y de repente se dieron cuenta que de algunos lugares de la cruz comenzaba a salir humo, un humo que olía a azufre. Y no fue la vista sino el olfato lo que les reveló que Fray Francisco tenía bien claro a qué se estaba enfrentando: a un demonio que andaba de un lado para otro y que, siendo dueño de los árboles que habían cortado en Coajimalpa, no iba a permitir que se convirtieran en la gran cruz del convento de San Francisco. Fray Francisco seguía dando de latigazos con la cruz y seguía aventando agua bendita, y entonces echó todo el depositario del agua hacia un extremo de la cruz, y el diablo comenzó a estremecerse, se hizo visible a la vista de los frailes. Quedó ahí arrumbado en un costado de la cruz, con su cuerpo rojo y peludo, y con debilidad, pero también con maldad, se levantó, y entonces algunos frailes se echaron a correr al ver al mismísimo demonio en su propio atrio, y agarrando su cola también como si fuera látigo, poco a poco, caminando encima de la cruz, fue hacia donde estaba Fray Francisco, y buscando agarrarlo a latigazos con su cola, recibió también latigazos de la cruz, y los dos látigos, uno rojo y perverso y el otro bendito y pulcro, se enfrentaron, y los dos combatientes, Fray Francisco en la cabeza de la cruz y el diablo en el extremo, se acechaban y se acercaban y se alejaban, y como si fueran gladiadores combatían para ver quién se ganaba aquel santo madero. Y con agua bendita y el diablo con bocanadas de azufre, poco a poco se fueron enfrentando ante la mirada de los demás frailes, que incrédulos no sabían si echar a correr. Los indios, haciendo rotonda, comían epazote y tomaban pulque, porque la verdad el espectáculo era digno de verse. Fray Francisco hizo envolvió pues con sus pasos la cruz, y poco a poco fue acorralando al demonio, que entre el madero lleno de agua bendita y los frailes que en la parte de atrás hacían plegarias y plegarias para que desapareciera esa terrible visión, fue haciéndose chiquito y chiquito y chiquito, y por fin Fray Francisco lanzó como si fuera un arma contundente su crucifijo, que se enredó en la cabeza del demonio, haciéndolo desaparecer. Después, con muchas plegarias, letanías y más agua bendita, siguieron rodeando los frailes la cruz hasta que el olor a azufre desapareció. Y no fue ese día del 29 de noviembre de 1537, sino hasta el día siguiente, 30 de noviembre, que fue levantada la cruz por fin, solamente con la fuerza de 3 frailes y 20 indios. Durante muchos años quedó allí. A los frailes les gustaba contar esta historia, porque el mérito no era solamente tener la cruz más grande en el convento más grande de la Nueva España, sino también que fue una cruz ganada a base de latigazos y letanías al mismísimo demonio, dueño de los árboles que constituyeron el cuerpo de aquel espléndido símbolo, que quedó en pie durante muchos años. El convento fue demolido en el año de 1868, producto de las leyes de reforma. Todavía quedan algunos testimonios, algunas capillas. Si ustedes llegan por la calle de Madero, lo podrán encontrar justo a un costado de la Torre Latinoamericana. Si estuviéramos en la Torre Latinoamericana y nos quedáramos allí regresando el tiempo,
300 años estaríamos en medio de las caminatas, las bendiciones y la comida de los frailes franciscanos. El convento llegaba desde Madero hasta República de Uruguay. Asómense, particularmente hoy que es día de San Francisco de Asís, y se acostumbra a llevar animales para ser bendecidos. Ojalá que estas leyendas las vayan platicando de un lado a otro, porque solamente así pueden ser conocidas por las generaciones venideras. San Francisco de Asís era un personaje que a todo le veía santidad y sacralidad, y decía hermano lobo, y decía hermana tierra, y decía hermana luna, y eso me recuerda, para terminar esta conversación, un fragmento de un poema de Carlos Pellicer, dedicado a un hermano suyo, poeta Jaime Sabines. Y me lo recuerda porque el poema comienza diciendo: hermano sol. Hermano sol, cuando te plazca vamos a colocar la tarde donde quieras. Tiene la milpa edad para que hicieras con puñados de luz sonoros tramos. Si en la última piedra nos sentamos, verás cómo caminan las hileras y las hormigas de tu luz raseras moverán prodigiosos miligramos. Hermano sol, cuando te plazca vamos. Terminamos trilogía de leyendas. El próximo domingo nos encontramos, si ustedes quieren acompañarnos, con leyendas del estado de Oaxaca. Adiós.